seguir charlándolo y seguir hablándolo y sociabilizar. Así que bueno, súper agradecida también por el espacio y por la invitación. Es una hermosa oportunidad para conocerte y para conocernos y dar a conocer nuestro programa, y una hermosa oportunidad también para que cuentes tu historia y todo lo que tenés para decir, que es un montonazo. Sos una persona interesantísima que tiene un montón de cosas para decir, y bueno, para mí va a ser un placer entrevistarte. Muchas gracias, Euge. Bueno, estoy muy feliz, la verdad que no, desconocí el programa, se llama El Ágora, ¿no es cierto? Sí, El Ágora. Ágora, sí vi que significaba como una especie de asamblea o algo así, ¿no? Claro, es como si fuera una... La Junta Democrática del Ágora griega. Sí. Todos hablamos acá. Qué bueno, qué bueno. Así que yo, para estar un poco al corriente y empezar a familiarizar un poco los espacios donde uno participa y empezar a poder conocerlos y darlo a conocer también. Así que, bueno, súper feliz. La conducción está solo vos, Euge, y nadie más, por no, ahora. soy solo yo, y bueno, cada tanto capaz que venga mi mamá a acompañarnos y hacer presencia en este Ay, mi programa. vida, me muero de amor. Sí. Qué bien, mi amor. Bueno, la presentación vos la hiciste ya formal, o porque como no sabía si tengo que comentarle a la gente. Bueno, Yendel es la primera funcionaria trans en el Estado. Ella trabaja en el Ministerio de Identidad de Género, y participás con Marcos Castelló, quien es tu primo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo es tu experiencia en el Estado? ¿Cómo te sentís? Bueno, sí, te comento. Yo soy una militante social de toda la vida, desde que tengo 17 años, más o menos. Actualmente tengo 44, soy una mujer trans santafesina, nacida aquí en el Hospital Cuyen, súper santafesina, y bueno, donde me tocó transitar una sociedad un poco desinformada, con muy poca perspectiva de diversidad y de género. Así que bueno, básicamente no fue fácil los primeros pasos que uno dio, porque tenía que tener acceso a la escuela, acceso a un montón de lugares, y bueno, los lugares quizás de militancia, lugares de juventud donde uno podía participar, era donde sentía un poco más de, como que mi voz llegaba un poco más lejos, y yo participaba de algunos espacios, ¿no? Que como muchos jóvenes muchas veces queremos ser escuchados, y cuando somos adolescentes todavía no terminamos de formar la personalidad, y de como que a veces te creen, a veces no te creen y demás, y es como que la única manera a veces de ser escuchados es participar de algún tipo de organización. En mi caso, yo me acerqué a la política, me acerqué a espacios jóvenes en ese momento peronistas, y bueno, ahí donde pude plantear mis primeros problemáticas, ¿no?, ante la vida, porque faltaban un montón de dispositivos que en ese momento tampoco existían ni mira para que existan encima. O sea que imagínate que sinceramente la he remado bastante. Por eso una empezó esa lucha por una cuestión de desigualdad, donde también me di cuenta que había otros graves problemas sociales, desigualdades que no tenían que ver solamente con la identidad de género, sino que tenía que ver con un montón de otros aspectos, porque yo también no solamente tenía eso, sino el emergente de que una familia de clase media baja, entonces no tenía la oportunidad económica, solamente, bueno, comencé a trabajar de niña, pero es como que me costó. Pero bueno, pude integrar de a poco la sociedad en base al estudio, en base a la cultura, y eso me llevó a dar a conocer mi perfil. Algunas personas quizás ya me conocen, otras aún todavía no. A mí me toca ser la primera funcionaria trans por una cuestión de decreto de un gobernador, cada cosa que antes no hubo. Es algo histórico en la provincia de Santa Fe, sí, que tampoco fue muy hermoso eso. Vos sabés que siento muchísimo orgullo, porque es como que vos tuviste que vivir en una, o sea, antes las cosas eran mucho más, mi mamá siempre me cuenta que en la secundaria eran terribles con el bullying allá. Terrible, en general, sí, pero por todo, o sea, una zapatilla que no les gustaba a los compañeros y ya te mataban. Claro, vos sabés que estaba viendo en una nota recién que vos abandonaste la escuela para poder permitir tu identidad, ¿entendés? Y siento que es totalmente admirable, eso es hermoso, porque demuestra como que tenés mucha más fuerza que un cuerpo que te obliga a decirte que no podés. Exacto, sí.
Fue muy significativo para mí, fue muy a la vez, no era fácil en ese momento, porque en esos momentos era más obligatorio hacer la escuela que ahora. No era como ahora que vos decís, bueno, viste, quieras hacer tal cosa o tal otra. No, antes no había otra que sí o sí tenía que ir a la escuela. Y el hecho de yo haber tomado mi vida por mis manos y decir, yo necesito sobrevivir con mi identidad, porque yo no voy a poder hacer todas las cosas a la vez. Porque no podía ir a estudiar, pensar en mi identidad y pensar en las problemáticas de la escuela, que no tenía perspectiva de diversidad, pensar en la problemática de la iglesia en ese momento, porque promulgábamos en una religión, imagínate, y encima la problemática familiar, que es el seno más importante que una criatura tiene con un adolescente. Entonces era muchísima, yo no podía como adolescente contra todo eso, mucha presión, como la han tenido la mayoría. Yo en mi caso prefiero hablar en lo particular, que es lo vivido, que es lo que yo pasé y puedo experimentar. He escuchado muchos testimonios de algunas compañeras y compañeros, pero en este caso me toca hablar de mí, y bueno, en mi caso sinceramente se me hizo muy imposible hacer ambas cosas. Por supuesto que una vez que uno acomodó su identidad con su interior, porque no es que vos elegís ser una nena, hoy me levanté y quiero ser un zapallo, no. Esto ocurre desde la infancia, es una construcción psicológica que desde niña vamos transitando, va ocurriendo, y esto no es que tiene que ver con una sobreprotección de mamá, o por el hecho de estar rodeada de chicas o de mujeres, o que no tenés papá, no, porque yo tuve papá, mamá, o sea, escuela como cualquier criatura, mi hermana más grande de muchos años, y ella se fue a vivir sola, o sea que una familia como cualquier otra, y no tiene que ver, porque yo tampoco había visto jamás a una chica trans, ni nada de eso, o sea que no tenía que ver con nada de eso. La gente por ahí es como que fantasea que esto es producto de la desidia de las familias, o porque no le prestó atención. Antes se echaba mucho la culpa, eso es culpa tuya, que vos sobreprotegieras a tu hijo y por eso va a salir puto y te va a salir torta porque vos no le das bola. O sea, los padres echaban la culpa. Y era muy grave eso, porque también tenía que ver con algo que no tenía que ver con ello, tenía que ver con la naturaleza misma, claro, con la predisposición de las personas. Como para acusarse. Exacto, porque no era ningún problema, al contrario, el problema era cuando no había un acompañamiento de la familia. Ahí era el problema para el menor o la menor, ¿entendés? Entonces, como puede haberlo en todas las épocas, puede haberlo hoy en día, que tenemos todas las leyes y las perspectivas relativamente vigentes, y pudo haberla en ese momento, o sea que cuanto más en ese momento, no es que estaba justificado, porque el amor de los padres tiene que ser siempre el mismo, tiene que ser inamovible, tiene que ser incondicional. Claro. Exacto, entonces yo nunca digo, bueno, le echo la culpa solo al Estado. No, porque los padres, si no tienen un corazón grande para comprender lo que la identidad de sus hijos, o sea, es como que ahí no podemos hablar mucho. Eso es lo que pasa. Claro, entonces, bueno, depende de la crianza. La identidad de su hijo. Sí, a veces depende de la crianza que tuvieron los padres, porque mismo los padres se han postergado, han sido personas, mujeres quizás postergadas en su felicidad por hacer lo que el mandato social decía en ese momento. Las madres antes tenían que ser madres. Peso el mandato social que ahora. Sí, mucho, bonita. Que ahora ya es más normal que la gente de mi edad no quiere tener hijos, o si quieren tener hijos, quieren tener uno solo. Hay más libertades, hay como más libertades de elegir. Claro. Antes no la había, antes no. Vos ahora querés ser mamá, lo sos. O sea, antes por más que no querías, lo tenías que hacer. Ahora incluso porque podés si no elegir no serlo. Exacto, y no dejar de ser mujer por eso. Claro. Entonces, hoy en día es como que la libertad individual prima sobre toda libertad grupal, que en ese momento era el seno familiar, que de alguna manera se transformaba en una tiranía, porque no es que una dice las familias, no, pero el hecho de imponer a una persona que forma una familia, si no está preparado, no tiene ganas de hacerlo, me parece a mí algo que sinceramente injusto. Estás condenando a alguien a vivir una vida que no quiere vivir. Claro, porque a tal momento vos ya tenés que tener tu pasar, a tal momento tenías que tener, los mandatos eran muy fuertes que tenían hombres y mujeres, porque los hombres también tenían el mandato del ser proveedores, de ser fuertes, de no llorar, de un montón de cosas.
cosas, o sea, los mandatos eran hacia ambos. Lo que pasa es que el hombre siempre con la ventaja de que se le pasaba, por supuesto, podía ser infiel, podía hacer un montón de cosas el hombre. Entonces, bueno, es como que esa desigualdad de género, diversidad, nos afectó en toda la historia nuestra. Esto es mucho más grave de lo que a veces pensamos, ¿no? Por eso nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto comprender estas situaciones que son tan naturales para nosotras que la vivimos, y para los demás como que, no sé, es chino básico. Es como claro. que, sí, sinceramente. Así que bueno, te puedo dar un pantallazo total, seguramente vamos a seguir charlando en algún otro de los programas. Sí. Vos decime qué otras preguntas, como para... Sí, yo estoy acá a disposición. Mira, Decime. te quería preguntar algo porque mientras me estabas contando tu historia me surgió una pregunta muy... porque me llenas de preguntas, sos muy interesante. Ay, te adoro. Gracias, yo también, yo de que te conocí, no, divina total. Qué divina. hermosa. Sí. Vos sabés que quería preguntarte que si vos te imaginabas en esa época que las cosas cambiarían tanto como son hoy en día, de que, porque, o sea, yo lo pienso ahora que estoy en este momento y me imagino que haber vivido las dos situaciones debe ser muy loco, porque es como que cambió totalmente, 180 grados la realidad. Qué hermosa pregunta, qué buena pregunta. Vos sabés que me da pie para comentarte que yo siempre fui una adolescente soñadora, siempre con mis películas La historia sin fin, Laberinto, todos los 80 que teníamos esa fantasía de escaparnos de una realidad donde nos evadían en general a los adolescentes, ¿no? Porque no es fácil en general ser adolescente, seas una niña trans, un niño trans, o sea heterosexual, no importa, no es fácil ser adolescente. Entonces en todas las épocas, pero más en ese momento donde no existía la conectividad, por supuesto, existían otras cosas quizás copadas, donde había un poco más de contacto humano. Entonces nosotros salíamos y solamente estábamos en grupos de amigos y eso. Y a mí lo que me pasaba con mis amigas, que yo no las veía esperanzadas al futuro, veía que estaban totalmente desesperanzadas, que ellas decían, mira, nosotros lo único que nos queda es la prostitución, una esquina, la calle, la droga y el exceso, ya está. No nos queda otro camino que eso. Y éramos bastante chicas para pensar eso. ¿Por qué? Porque había como una especie de franja etaria más grandes que inconscientemente nos imponían lo mismo sin querer. O sea, nos transmitían conocimientos, pero conocimientos que no eran buenos, que como eran desesperanzadores, como diciendo, hagas lo que hagas, esfuerce lo que te esfuerces, vas a terminar siempre en una esquina chupando pija. O sea, esa era la onda, ¿viste? No vas a tener otro futuro. Y para nosotras, que era adolescente eso, escuchar que en esa adolescencia era terrible, porque yo, o sea, no quería eso para mi vida. O sea, una quiere desarrollarse como cualquier chica, enamorarse, qué sé yo, estar de novia o no, o tener sus amigas, viajar, o sea, como cualquier otra chica, o sea, no querés una vida que sea un caos. Entonces estaban los mandatos sociales que te imponía la sociedad y que también te imponía el mismo colectivo. Entonces no era muy fácil salir de ese emergente. Yo lo que hice es, tratar de blindarme un poco de todo eso y evitar un poco los mismos colectivos, el mismo compañerismo que existía a veces dentro de la comunidad. Por eso siempre trataba de estar, pero no involucrarme demasiado, porque me afectaba a mí. Yo era muy sensible y había palabras que me afectaban, como eso de que no vas a poder, siempre vamos a terminar iguales. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la cultura, me entré a los coros, entré a cantar, con la música me rescató, como que la música me ayudó. Ay, qué hermoso. Vos sabés que tengo cosas para decirte sobre eso también. Vi que te motivaba mucho, que te gustaba el metal, que te gustaban Kiss, que te encantaba tener el pelo largo, ropas ajustadas. Exacto, sí. Qué hermoso, te comento también un poco todo eso. Te comento todo eso. Hoy te quería pedir una canción tuya, porque mi mamá me comentó que habías lanzado música y me encantaría, hoy ya no creo que se pueda, pero para dale, la próxima entrevista me encantaría que pasemos una canción tuya. Sí, vos sabés que lo hago así de manera nada personal. Ahora, estamos ensayando con mi novia, estamos ensayando algo como para ir a presentar en algún momento. Así que te voy a invitar. Pero tengo algunas cositas grabadas que la grabé en la mediateca
que es algo sencillo, pero que para que la gente puede compartirlo y puede escucharlo, ya que bueno, qué sé yo, no hay tantas mujeres trans que cantan, así que bueno, es como todo muy novedoso, y bueno, esas novedades te las vamos a plantear a vos, te las vamos a dar que las sociabilices entonces. Y bueno, sí, vos sabés que a mí el hecho de encontrarme conmigo misma y escuchar música metal me ayudó mucho, porque cuando era chica, bueno, yo conocí Kiss, una banda que era muy, viste, súper glamorosos, son, bueno, una de las bandas más grandes, pero es como que ellos nada, yo como que la estética en ese momento, en los 90, estaba permitido el hecho de chicos con pelo largo, con pantalones ajustados, con remeritas, con aritos, con todo, o sea que la transición no me costó nada, o sea, está bien, no es que tenía que transicionar, tenía que acomodar un poco mi interior a mi exterior, nada más, pero me recontra ayudó, porque yo lo veía dos y ya tenía el pelo largo, tenía mis pantalones ajustados, mis remeritas, ya no se sabía si era nena o nene, era como muy andrógina, y bueno, y la verdad que siempre la he pasado bien, porque ya ahí nomás ya tenía noviecitos, viste, de piquitos, de besos, de apretes, pero bueno, tenía ya mis experiencias, o sea que no es que una no la vivió, no pude vivir etapas, no, las quemé a las etapas en su debido momento. Qué bueno, pero fue la verdad que hermoso, sí, donde también pude ir a ver a bandas a Buenos Aires, porque me fui a ver aquí cuando tenía 16 años, y bueno, y ahora las voy a ver por última vez, tengo la entrada, esperemos que nos dé esta pandemia, nos dé la oportunidad, es la última, pero es la séptima vez que las voy a ver, pero son la banda sonora de mi vida, me acompañaron toda mi vida, así que imagínate. Así que bueno, mucho por hablar, por contarte, viste, Bella. Vos me dirás qué otra pregunta tenés para hacerme, yo acá estoy, decime. Te quería preguntar como a qué edad vos empezaste a sentir como esa sensación de que no te sentís identificado en el género que te asignan todos. Bien. ¿Por qué lo empezaste a sentir? ¿Qué fue lo que como las primeras cosas que vos recordás? Bien, casi siempre son 3 o 4 años, o sea, yo te digo casi siempre porque he hablado con muchísimas compañeras y casi todas coincidimos, 3 o 4 añitos más o menos, que es cuando una empieza con lo lúdico, con lo social, más que nada, cuando empezás a ver que sos más que mamá y papá, y bueno, y empezás a sociabilizar con otras niñas o niñas, entonces ahí es donde vas viendo que realmente te empezás a identificar por un lado, por otro, porque no tiene que ver con solo decir sos masculino o femenino, sino que te sentís cómodo con ambos, pero te sentís más cómoda para algunas cosas con un género y con otras para otro. Por ejemplo, a mí me pasaba de que yo jugaba con niños y niñas, no era solo una nena que quería estar solo con las nenas o jugar solo con muñecas. Jugábamos a todos, porque antes los chicos, los juegos son juegos, no tenían que ver con qué sé yo, con que de neno o de nene, qué sé yo. Jugábamos todos a la tocada, a la escondida, a un montón de cosas cuando éramos niños, pero sí a los 3 o 4 años que una tiene ciertos sueños recurrentes, donde en esos sueños casi siempre tiende a idealizar una imagen masculina que no lo sabes por qué, ni tampoco se trata de nada sexual, porque los chicos no tienen sexo, simplemente que tienen que ver con algo de admiración, ¿no?, a esa imagen masculina. Y a mí me caso, yo siempre soñaba que estaba por ahí en un momento arriba de algo y no podía bajar, y venía un nene un poco más grande y me bajaba, entonces era como que él me salvaba. Era una especie de sueño recurrente que una tenía. Después yo hablé con muchas chicas y me comentaban que tenían sueños parecidos. Entonces, tenían que ver más que nada con ciertos signos, así, ¿no? Y después, bueno, el tema del nombre, cuando ya empezás a ver que tu nombre no te estás sintiendo cómoda, porque si tu nombre encaja con este grupo de humanos, es porque pasa que no te estás sintiendo, viste, con esto que son chicos, que tampoco sabés de qué se trata el género cuando sos una criatura. Ves que hay un grupo de chicos que están vestidos de azul y las nenas vestidas de rosa en su momento, y bueno, entonces como que eran los datos que teníamos como criaturas en su momento. Y ahí es donde te empieza a molestar tu nombre y empezás a hacer cosas. Bueno, por ejemplo, si vas a la escuela, el tema de los baños te cuesta mucho. Yo me acuerdo que iba a los baños cuando terminaba el recreo, bueno, ahí yo recién iba y cercioraba que no había ningún nene del primer séptimo, o sea que vos decís, ¿dónde sacás eso? Si no hay nadie que te lo enseñe. Es algo que realmente te surge de adentro y que es natural y que no lo podés vivir. Entonces es una situación estresante para una criatura que no tiene la experiencia ni la información, y por supuesto los
los padres tampoco tienen el acompañamiento y encima te da vergüenza contarlo porque no sabes qué te pasa, lo único que sabes es que es malo, porque los padres siempre están demonizando las diversidades. Siempre están hablando mal de las diversidades, continuamente. Entonces lo único que sabes que no es mal, entonces no lo podés contar. Entonces yo a veces cuando pienso en la gente que agrede a las diversidades, bueno, está bien, quiere agredir a adultos, quiere agredir a personas formadas, pero y todos los menores que están escuchando y todos los chicos que están creciendo y naciendo, piensan ellos. ¿Sabés que ahora que mencionás la palabra agresión, me recordaste otra cosa que te quería decir hace un rato? Que me di cuenta de que haciendo esa revisión histórica de cómo eran las cosas antes y cómo son las cosas ahora y esa diferencia radical que hay ahora, ¿cómo puede ser que antes, al todo ser más cerrado y hermético, también era que no podía ser abiertamente gay, lesbiana, trans? Ahora, al contrario, hay un montón, las marchas están llenas de gente, en la escuela ya no se hace bullying en la escuela por una cuestión de diversidad de género. Puede ser que te hagan bullying por otras cuestiones, pero no por eso. Y tampoco se jode tanto con el físico como era antes. Es como que me armó, claro, sí. En primaria era bastante fuerte y ahora ya no. Pero lo que yo iba a decirte es que me parece que esa diferencia de que ahora se puede hacer abiertamente lo que uno es, hace que ya no haya tanta agresión, ¿entendés? Porque yo creo que la gente que agrede es porque tiene adentro suyo un poco de miedo de ser eso que agrede, ¿no es cierto? Porque por algo te sale. Sí. A mí me llama... miedo, inseguridad, inseguridad, quizás. Hay una frase que dice que el miedo es el miedo es el odio, es el miedo disfrazado de rabia, ¿no es cierto? Sí. Exacto, yo creo que hablamos de odio porque a veces cuando la gente habla de fobia es miedo a algo. Yo, por ejemplo, tengo fobia a las víboras, me da mucha impresión, es como que no las tocaría, me muero porque soy muy... Eso es una fobia, pero el hecho de homofobia, transfobia, es muy exagerado. A mí me parece que es más bien que tiene que ser con odio, ¿no? Porque por eso una llega a odiar algo. ¿Por qué? Porque primero, capaz que desconoces lo que es, entonces como que al desconocer y no te interesa, te da un rechazo. Y si no, también tiene que ver con algo que nos atraviesa a nosotras, con algo que estás reprimiendo, con algo que te parece que podrías probar, pero no lo probarías nunca, con algo que posiblemente algún prejuicio heredado de tus padres, con algún tipo de bueno, que tiene que ver con eso. Por eso una se pone transodiante u homodiante, porque en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Con el odio que vos sentís, porque es diferente, porque sobresale. Por ejemplo, empresas donde hay personas homodiantes, ¿por qué? Porque piensan que las personas homosexuales tienen una especie de coronita, una especie de cuidados especiales. Y hoy en día sigue existiendo también, porque la gente dice, estoy podrida, el LGBT, estoy podrida, la diversidad, me escucha, me meten la diversidad por la boca, yo no quiero saber nada. Pero porque te das cuenta de que también hay muchos celos acerca de cosas que toda la vida tuvieron y ahora que están instaladas y que de pronto están naturalizadas, les da bronca. Entonces vos decís, escuchame, ¿qué tipo de sociedad querés? Ponete un poco de acuerdo, ¿no te parece? Claro. Entonces, bueno, a mí me parece que es una cuestión de madurez social, una madurez cultural que tenemos que tener como personas, porque nadie puede venir a decirte, yo te acepto porque yo acepto a todos. ¿Quién sos vos para aceptar? O sea, ¿quién es alguien para aceptar a otra persona como si fuera un semidios que uno nos dan como un toquecito mágico para que sigamos viviendo? Me parecen muy atrevidas esas personas que dicen, a mí me pasaba cuando me decían, tu mamá te aceptó. Mi mamá no tiene que aceptar nada ni por nada del mundo, porque no tiene por qué aceptar, porque sinceramente las cosas son así, es lo que hay, ya está. Claro. Le gusta bien, si no también, ya está. A ella no estuvo de acuerdo por una cuestión religiosa, después con el tiempo lo comprendió y ya está, ¿entendés? Pero no tiene que ver con una cuestión de aceptarse. ¿Por qué? Porque los jóvenes arruinan su vida gracias a eso, porque le dan tanto poder a veces, lamentablemente a veces tiene que ver con eso, con que si te aceptan bien, si no me pego un tiro, me mato. ¿Cuántos suicidios adolescentes hay hoy en día en todos los pueblos, muchas veces, que tienen que ver con las diversidades? ¿Por qué? Porque si mi hermano no me acepta, mi mamá, mi papá, me mato. O sea,
es muy fuerte el mandato social que aún hay todavía. Entonces, porque una cosa son en ciudades bonitas, pero nosotros si vos te metés a los pueblos, a lugares más chicos, a lugares de Argentina donde no hay tanta información, donde la cultura no llega con la fuerza que tiene que llegar en grandes ciudades y demás, de información, sinceramente, a medida que vos vas entrando en la tierra adentro, los valores se van decapitando totalmente, porque es como que los valores van bajando, los valores de vida. Empieza el machismo más fuerte, empieza la homofobia más fuerte, empieza el homodio, perdón, empieza todo eso más fuerte. ¿Por qué? Porque al haber menos valores humanos, por supuesto que no hay una sociedad civilizada. Por eso hablamos de esa como te acabo de decir, una coherencia cultural en la gente, una falta a veces de madurez. Entonces tiene que pasar eso, dejar de, como los chicos, decir yo sí quiero hacer esto, si no condeno, ¿quién sos vos? O sea, vivir deja vivir, o sea, es así, se trata de eso, se trata cuando mi derecho termina cuando empieza el del otro. Acá nadie avasalla a nadie, se trata de convivir en paz, de hacer un mundo mejor para todos y todas. Creo que nos merecemos eso. Sí, totalmente, totalmente. En los pueblos es mucho más fuerte el tema del conservadurismo, pero sin embargo sé que hay algunos pueblos donde al contrario hay más gente perteneciente al colectivo LGBT. Yo me acuerdo que cuando había ido a Rafaela casi todos eran. Es que sí, diversidades hay en todos lados, bonita, no lo dudes. Claro, o sea, supuesto, somos argentinos, digamos, y estamos en todos lados. Aceptación por parte de la gente. Eso es verdad que pasa más en las capitales, en las ciudades más grandes. Claro, sí. Y sabes qué dolor para esos jovencitos y para esos padres, ¿no? Tener que decir, bueno, voy a emigrar porque yo en mi pueblo no puedo avanzar, porque acá me van a juzgar, o porque no voy a ser profeta en mi tierra, porque acá no me van a aceptar, o porque lo que sea. Es duro para los padres, es duro para los hijos, el desarraigo, el irse de un pueblo. ¿Por qué? Porque si soy una chica trans, acá no voy a poder avanzar, porque me tengo que ir a otro lado, y porque si soy un chico gay, capaz que también me juzgan, porque si soy un chico gay, visible, con una vida honesta y sincera, viviendo tu vida plena y sin necesidad de cómo se llama, de ocultar nada. A eso voy yo. ¿Entendés lo que te digo? Que una viva con pleno derecho. Bueno, y a veces ese tipo de cosas no se pueden hacer en lugares más chicos. Por eso las diversidades migran. O sea, fíjate lo sufrida realmente que es la población LGBT a nivel mundial. Es muy difícil enfrentar ciertas situaciones. Y está bien, hoy en día tenemos leyes que nos amparan, pero aún siguen esas brechas desiguales. Más bien, vos sabés que cuando me estabas contando eso que pasaba entre las chicas trans de cuando vos eras más chica, que decían que todas terminaban en la prostitución, en las drogas. Sí. Bueno, es gravísimo porque eso pasa hasta el día de hoy, digamos. O sea, hasta el día de hoy, eso te iba a decir. La ley de cupo laboral trans que se aprobó el año pasado, vos fuiste una de las 3 que aprobaron. Las impulsoras. Sí. Qué hermoso. Fui una de las impulsoras, sí, yo, o sea, siempre participé en los cupos, siempre quise que salgan, siempre apoyando a que se amplíen los derechos, en ese sentido, por supuesto, como no lo voy a hacer. Claro. Así que de mi humilde espacio, sin necesidad de ningún tipo de rédito político ni nada, lo he hecho como una militante social, como una persona, así que fue mucho antes de estar en la función, así que por ahí a veces también se me condenó porque pensaron las chicas que uno iba a sacar un rédito político. Bueno, todo tiene que ver con una construcción, con un camino y con algo que te suma, todo te suma. Si vos participaste, o sea, es así en esto, ¿viste? Tiene que ver con eso, que vos realmente también sigas una coherencia en todo lo que predicas, lo una predica, ¿no? Yo quiero realmente que esa brecha desigual entre la desigualdad económica pueda algún día podamos estar mejor y tengamos más acceso a los trabajos, y sinceramente no está viendo mucho. Entonces por eso esa es la gran preocupación, ¿no?, que uno tiene, porque sabemos que dimos varios pasos, pero faltan muchos aún. ¿Y me podrías contar de qué va la ley de cupo laboral trans? La ley de cupo laboral trans, bueno, es un 1% de la población trans de toda la provincia de Santa Fe, donde el Estado articula convenios a través de empresas para contrataciones, empresas casi siempre de la provincia. Entonces esas empresas, como bueno, algunos ministerios,
aquí en San Pedro tenemos el LIF, bueno, hay varios lugares donde la provincia tiene injerencia, donde se extienden contratos a personas trans, donde van a tener sus primeros trabajos, donde se le va a hacer un acompañamiento y van a desarrollar las primeras actividades. Los contratos creo que son, no sé si son cada 2 años o 1 año, algo así. No estoy muy bien informada acerca de ese tema, pero sí sé que ya entraron más o menos unas 23 personas aproximadamente. Pero bueno, la población es de 1.200, así que falta aún mucho más, ¿no? Falta hacer un poco más. Yo creo que la mejor manera que podemos tener como sociedad es que el privado replique lo que el Estado hace, siempre lo digo y sigo con esa línea de coherencia, que bueno, que el privado también acompañe a la contratación de mujeres y varones trans dentro de sus espacios y que den esas oportunidades para poder achicar esta brecha de desigualdad. Es imposible, la gente dice, ¿por qué un cupo para personas trans? Me voy a hacer trans para tener trabajo. O sea, yo perdón que te voy diciendo todo esto, pero son emergentes que ocurren, ¿no? Ante este avance de derechos, siempre cuando una minoría quiere reflotar, tener resistencia. Que busca oponerse, pero qué gente tan desconsiderada realmente, porque es claro que si esta ley existe es por una razón. Exacto, porque no es que una persona no buscó trabajo o no lo hizo. O sea, yo tenía mis estudios, estaba en la universidad, hice miles de cosas y me cansaba de sacar fotocopias para ir muchas veces a tirar currículum, y quedaban los currículums y mi dinero ahí con las copias, con los colectivos, que una se arregla para ir a buscar un trabajo, y me he cansado de ir a buscar trabajo, de golpear puertas, muchas más de una vez y durante muchos años, y no lo he conseguido, y formada y una persona educada y demás. Y entonces imagínate, sinceramente no hay oportunidades. ¿Por qué? Por el prejuicio, o si te dan oportunidad te quieren usar, o demás, como viste, como que si te contratan hombres también, es como que tenés que acceder a ciertas cosas, y no, entonces no da porque sinceramente vos querés trabajar, no querés. Predisposiciones también, es como claro, sí. Exacto, entonces... Quiero un trabajo con una persona normal, por favor. Claro, no, tenés que hacer el triple. Entonces, por eso son tan importantes los cupos, y los celebramos que hayan podido esta gestión de hacerse cargo de eso, así que la verdad que lo celebro porque fue una gran política pública, y esperemos seguir por ese camino. Bueno, antes de terminar te quiero hacer otra pregunta, porque sé que das clases en la Cámara Argentina de la Construcción y quiero que me cuentes un poquito de eso, si querés. Bueno, te comento. Vos sabés que ahí di una capacitación que es más que nada fue como sociabilización de información. Una capacitación de 2 módulos, que fue el año pasado en la Cámara Argentina de Construcción, donde fui muy bien recibida por la Comisión de Género y Diversidad de la Cámara Argentina, sería de la Comisión Santafesina, de la Cámara Argentina de Construcción. Y bueno, fue muy bien recibida porque es un lugar donde también no existían esas perspectivas a nivel, ¿cómo te puedo decir?, actual. Es como que se hablaba por encima, sí, bueno, la comisión se formó hace un tiempo, pero las políticas más duras, más constructivas se dieron el año pasado, así que fueron realmente excelentes lo que hemos hecho con la comisión. Luego de dar esas capacitaciones que tenían que ver con diversidad, con género, con la cantidad de identidades, con las orientaciones, con los derechos, con las leyes, con por supuesto hablando de discriminación, de clasismo, de corporalidades, fue muy integral el curso, donde más que nada puedo desplegar mi parte más como promotora de derechos, ya que yo hacía promoción de derecho en una subsecretaría de la provincia hace un par de años, y bueno, es como volver un poco a todo eso que me encantaba, ya que yo daba charlas en lugares, en escuelas, daba charlas en el ICEF cuando falleció, me acuerdo, una chica que se había suicidado por una cuestión de orientación, una niña de 20 años, una jovencita, fue muy triste, y a partir
de ahí dijimos, no, tenemos que ir a hablar a ese lugar y llevar las leyes y hablar y sociabilizar y sensibilizar ese espacio, porque hay espacios que necesitaban ser informados. Y la gente muchas veces no es ignorante, no es mala, no tiene la información, a veces no tiene las herramientas, y la misma ignorancia hace muchas veces que hagamos daño, y sin querer la palabra hace estragos. Así que bueno, esos dispositivos que en un momento lo hice aquí en la Cámara, y luego me invitaron a formar parte de las asesoras dentro de la Comisión de Género y Diversidad. Bueno, ahora estamos en un receso, por supuesto, hasta marzo, viste, como que no arranca nada, pero siempre en comunicación, siempre bueno, con esa onda y con ese compañerismo con la gente de la Cámara, y bueno, en general, ¿no?, con todos los lugares donde yo estoy. Ahora también con el equipo de Marcos Castelló estamos también en un receso, pero siempre alerta a los vecinos que necesiten o que tengan algún tipo de dudas o lo que sea. También estamos trabajando, o sea que yo por ahora estoy acá, estoy en receso, pero estoy haciendo home office desde mi casa, recibiendo, por supuesto, como siempre, la atención al público que una está acostumbrada a dar. Claro. Buenísimo, qué lindo que des cursos, me parece hermoso. ¿Y nunca se te ocurrió ir a escuelas? Porque yo cuando Sí. estaba en la secundaria, Sí. me han ido a dar un par de cursos, chicas trans que han contado su experiencia en la prostitución, Sí. que contaron su experiencia de vida también, y fueron personas así a dar capacitaciones y charlas. ¿Y no te parece Sí. que sería una buena idea incluir eso? Mira, a mí me gusta mucho, me gusta mucho hacerlo. Yo lo he hecho ya, he ido a, inclusive hasta en la Inmaculada, hay cursos privados, y me han invitado a la Escuela Inmaculada de esos cursos. O sea, imagínate dónde he estado en escuelas judías en Rosario, he estado en escuelas aquí en su momento, ¿no?, en el programa cuando yo estaba como promotora de derechos, y ahora lo que tengo que hacer es retomar quizás esos dispositivos, pero sí que me gustaría, así que quizás arme algo de eso este año, y por supuesto que te voy a informar por si podés anotarte para acceder. Así que le dejes esa y sí, por eso. Así que seguramente lo seguiré haciendo, porque es una de las cosas que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho llevar, ¿no?, esa palabra esperanzadora a muchos padres que tienen hijos de la diversidad, hijas. Entonces, que vean que hay un futuro muy prometedor, que hay un futuro mejor, que hay un futuro que no es gris, que no es negro, que debemos seguir trabajando en ello. Creo que ese es mi, como ciudadana, como mujer trans, como política, es mi deber, ¿no? Es mi deber el hecho de mostrar una claridad en ese camino. Es uno de mis metas. No es venir ni a romper, ni a hacer escándalo, ni ya te digo, ni hacer ningún tipo de llamada de atención, ni victimizarme, ni revictimizarme, ni nada de eso. Es simplemente hablar con coherencia y hablar con la misma altura que podemos tener cualquiera de las personas, ya que una no es más ni menos que nadie, simplemente formar una mejor sociedad, y con esas ganas de tener un pueblo civilizado, un pueblo donde podamos estar conviviendo en paz, que de eso se trata. Sí, que se terminen ya las infancias trans que son tan apedreadas, ¿no es cierto?, por la sociedad, sí, y por las familias que no comprenden que el amor tiene que ser independiente de esas cuestiones. Exacto, Bonita, porque a veces con el hecho de la identidad y con la diversidad, uno puede abordar un montón de desigualdades. Yo cuando hablo de discriminación, no hablo de discriminación porque, soy una nena trans, me discriminaban por esto porque no entendían. No, a mis amiguitos la discriminaban por el color de piel, por donde vivían, si vivían de Boulevard para allá, al otro que si tenía apellido, al otro que si el padre era profesional o no profesional, o si eres empleado público, no eres empleado público. Acá la discriminación pasa por todos los lugares y nos toca a todos. O sea, cuando empezamos a ver el tema de discriminación, es increíble los emergentes que salen. Y cuando empezamos a hablar de corporalidades, ni hablemos. El peticito, el gordo, la alta, la baja, que la chueca, que la peca, que esto, que el otro. Bueno, miles de cosas.
Entonces ahí nos vemos y nos damos cuenta que somos 7.000 personas en el mundo, 7.000 millones de personas, bueno, 7.000 millones de personas que somos diversas y que somos diferentes. Y ahí es donde vemos que la diversidad es más rica de lo que pensamos. Sí, es hermoso, porque si fuéramos todos iguales no sería lindo. ¿No es cierto? Así que se trata de eso, de la diversidad, porque eso es lo que enriquece. Y no hay que tenerle miedo a la palabra, al contrario. Me da un poco de miedo la palabra disidencia, eso sí, no la uso. No la uso porque es lo contrario a coincidencia. Y yo sí coincido como parte de la sociedad en un montón de cosas. También coincido en que las injusticias me molesta la corrupción, me molesta los asesinatos, me molesta el abuso, me molesta un montón de cosas, y por supuesto que estoy en contra. Así que no disido de todo, no estoy en contra de todo, y no, sinceramente, al contrario, estoy a favor de una sociedad civilizada y a favor de una sociedad que integre. Así que no puedo romper absolutamente nada, no soy una persona que vengo a romper para llamar la atención, no necesito hacerlo, ni yo ni muchísimas compañeras y compañeros. Así que pues suele haber esos métodos, bueno, erróneos, que algunas personas los usan porque, bueno, tienen esas formas de ver las cosas, pero en algún momento se van a dar cuenta que no es por ahí. Ay, hermosas palabras, mi Bella. Gracias, Bella. Muchísimas gracias, Bella. Bueno, estoy súper feliz, la verdad, de poder hablar todo esto tan personal y tan lindo con vos. Te agradezco la oportunidad. No, muchísimas gracias a vos, que para mí fue un placer entrevistarte, y va a seguir siendo un placer porque todavía tengo muchas preguntas más y seguramente tenemos más cosas que hablar para los próximos capítulos de este programa. Sí, muchísimas gracias, Euge. Te envío un beso enorme. Después, si querés repetir mis redes sociales. Sí, totalmente. Ahí fíjate. Tus redes sociales, decilas ahora. Sí, es @Yendel Yendel es con SHENDEL, Yendel Abril. Y en Facebook es Yendel Abril Spíngola. Yo ahora te las paso, de última después vos las repetís. Sí, después ¿sí? En el programa, en Instagram, que es el Ágora Santa Fe, para todos los que nos estén escuchando, vamos a compartir también las notas que hagamos hoy, vamos a dar un repaso general de lo que hablamos, y vamos a subir fotos de Yendel y de las artísticas de la columna de identidad y de ambiente. Felicitaciones, hasta muy pronto. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Adiós. Adiós, chao, chao. Bueno, nos vamos a un corte musical. Para poder